La, La ley establecerá la forma y plazos los cuales no podrán exceder 2 años a partir de la publicación de este decreto para que los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado. En tanto se lleva a cabo esta transmisión, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan facultados para recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 que se reforma por este decreto. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad podrá suscribir los contratos a que se refiere el párrafo sexto del artículo 27 que se reforma por virtud de este decreto. Cuarto, dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que realicen necesarias el marco jurídico a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente decreto, entre ellas regular las modalidades de contratación que deberán ser, entre otras, de servicios de utilidad o producción compartida o de licencia para llevar a cabo por cuenta de la nación las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, influyendo las que pueden realizar las empresas productivas del Estado por con particulares en términos de lo dispuesto en el artículo 27 de esta Constitución. En cada caso, el Estado definirá el modelo contractual que mejor convenga para maximizar los ingresos de la nación. La ley establecerá las modalidades de las contraprestaciones que pagará el Estado a sus empresas productivas o a los o a los o a los NES que pagará el Estado de sus empresas o a los particulares por virtud de las actividades de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos que hagan por cuenta de la nación. Entre otras modalidades de contraprestaciones deberán regular las siguientes: 1. En efectivo por los contratos de servicios. 2. Con un porcentaje de la utilidad para los contratos de utilidad compartida. 3. Por un porcentaje de la producción obtenida para los contratos de producción compartida. 4. Con la transmisión One Rosa de los hidrocarburos una vez que haya sido extraídos del subsuelo para los contratos de licencia. 5. Cualquier combinación de los anteriores, la nación acogerá las modalidades de contraprestación atendiendo siempre a maximizar los ingresos para lograr el mayor beneficio para el desarrollo de largo plazo. Asimismo, la ley establecerá las contraprestaciones y contribuciones a cargo de las empresas productivas del Estado o las particulares al regular y regulará los casos en que se les impondrá el pago a favor de la nación por los productos extraídos que se transfieran. Quinto, las empresas productivas del Estado que cuenten con una asignación o suscriban una contrata para realizar actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, así como los particulares que suscriban un contrato con el Estado o alguna de las empresas productivas del Estado para el mismo fin conforme a lo establecido en el presente decreto, podrán reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente de sus beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos que el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos que se encuentren en el subsuelo son propiedad de la nación. Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios durante el periodo de transición a que se refiere el transitorio tercero del presente decreto. Sexto, la Secretaría del Ramo en materia de energía con la asistencia técnica de la Comisión Federal Nacional de Hidrocarburos será la encargada de adjudicar a Petróleos Mexicanos las asignaciones a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución. El organismo deberá someter a consideración de la Secretaría de Ramo en materia de energía la adjudición de las áreas en exploración y los campos que esté en producción que esté en capacidad de operar a través de asignaciones para lo anterior deberá acreditar que cuando
que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. La solicitud se deberá presentar dentro de los 90 días naturales siguientes a la enfrenta en vigor del presente acuerdo. La Secretaría del Ramo en materia de energía revisará la solicitud con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y emitirá la resolución correspondiente dentro del plazo de 180 días naturales posteriores a la fecha de solicitud de Petróleos Mexicanos, estableciendo en la misma la superficie, profundidad y vigencia de las asignaciones procedentes. La anterior tomará en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: a. Para asignación de exploración de hidrocarburos, las ideas en las que se para asignaciones de explorador de hidrocarburos mexicanos se haya realizado descubrimientos comerciales o inversiones en exploración, será posible que con base en su capacidad de investigación y sujeto a un plan claramente establecido de exploración de cada área asignada, continúe con los trabajos en un plazo de 3 años, prorrogándose por un periodo máximo de 2 años, en función de las características técnicas del campo de que se trata y del cumplimiento de dicho plan de exploración, y en caso de éxito que continúe con las actividades de extracción. De no cumplirse con el plan de exploración en el área de cuestión, deberá revertirse al Estado. B. Para asignaciones de extracción de hidrocarburos petroleros mexicanos, mantendrá su derecho en cada uno de los campos que se encuentren en producción de la fecha de entrada en vigor del presente decreto. Debería prestar un plan de desarrollo de dichos campos que incluyen descripciones de los trajeos, de los trabajos en inversiones a realizar, justificando su adecuado aprovechamiento y una producción eficiente y competitiva. Para la determinación de las características establecidas en cada asignación de extracción de hidrocarburos, se considerará la coexistencia de distintos campos en un área determinada. Con base en lo anterior, se podrá establecer la profundidad específica para cada asignación, de forma que las actividades extractivadas pueden ser realizadas por separado en aquellos campos que se ubiquen en una misma área pero diferente profundidad, con el fin de maximizar el desarrollo de recursos prospectivos en beneficios de la nación. En caso de que, como resultado del proceso de adjudicación de asignaciones para llevar a cabo las actividades exploración exploración y extracción del petróleo y los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos a que hace mención ese transitorio, se llegará a afectar inversiones serán reconocidos en su justo valor económico en los términos que para el efecto disponga la Secretaría del Ramo en materia de energía. El Estado podrá determinar una contraprestación a realizar una asignación. Las asignaciones no podrán ser transferidas sin aprobación de la Secretaría del Ramo en materia de energía. Secretaría del Ramo de Materia de Energía contra con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en la migración de las asignaciones a contratos. Cuando Petróleos Mexicanos elija contratar con particulares a fin de determinar al particular contratista, la Comisión Nacional de Hidrocarburos llevará a cabo la licitación en los términos que disponga la ley. La ley preverá al menos que la Secretaría del Ramo en materia de energía establezca los lineamientos técnicos en contra de acciones fiscales. En estos casos, la administración del contrato estará sujeta a las mismas autoridades y mecanismos de control que aplicarán en los contratos suscriptores por el Estado. Séptimo, para promover la participación de cadenas productivas nacionales y locales, la ley establecerá, dentro del plazo previsto, el
El transitorio cuarto, las bases y los porcentajes mínimos del contenido nacional en la proveeduría para la ejecución de las asignaciones y contratos a que se refiere el presente decreto. La ley deberá establecer mecanismos para fomentar la industria nacional en las materias de este decreto. Las disposiciones legales sobre contenido nacional deberá ajustarse a los dispuestos en los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México. Octavo, derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica a que se refiere el presente decreto, se considerarán de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otro que implique el aprovechamiento de la superficie y el subsuelo de los terrenos afectos a aquellas. La ley preverá los términos y las condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial o en su caso la indemnización respectiva. Los títulos de concesión mineras que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de este decreto y aquello que se otorgue con posterioridad no conferirán derechos para la exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos sin perjuicio de los derechos previstos en sus propias concesiones. Los concesionarios deberán permitir la realización de estas actividades. La ley preverá, cuando ello fuera técnicamente posible, mecanismos para facilitar la coexistencia de las actividades. Mencionadas en el presente transitorio con otras que realicen en Estado o los particulares. Noveno. Noveno, dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico al fin de establecer que los contratos y las asignaciones que el Estado suscriba con empresas productivas del Estado con particulares para llevar a cabo por la cuenta de la Nación las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos serán otorgados a través del mecanismos que garanticen la máxima transparencia, por lo que se preverá que las bases y reglas de los procedimientos que se instauren al efecto serán debidamente difundidas y públicamente consultadas. Asimismo, la ley preverá y regulará que los contratos cuenten con cláusulas de transparencia que posibiliten que cualquier interesado los pueda consultar. B. Un sistema de auditorías externas para supervisar la efectiva recuperación, en su caso, de los costos incurridos y demás contabilidad involucrada en la operación de los contratos y la divulgación de la contraprestación, contribuciones y pagos previstos en los contratos. Décimo, dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico, al fin de establecer, entre otras, las siguientes atribuciones de las dependencias y órganos de la Administración Pública Federal. A la Secretaría del Ramo en materia de energía establecer, conducir y coordinar la política energética, la adjudicación de asignaciones y selección de áreas que podrán ser objeto de los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el diseño técnico de dichos contratos y los lineamientos técnicos que deberán observarse en el proceso de licitación, así como el otorgamiento de
verse en el proceso de licitación, así como el otorgamiento de permisos para el tratamiento y refinación del petróleo y procesamiento del gas natural. En materia de electricidad, establecerá los términos de estricta separación legal que se requiere para fomentar el acceso abierto y la operación eficiente del decreto del sector eléctrico y vigilancia de su cumplimiento. B. A la Comisión Nacional de Hidrocarburos la prestación de asesoría técnica a la Secretaría del Ramo en materia de energía, la recopilación de información geológica y operativa, la autorización de servicios de reconocimiento y exploración superficial, la realización de las licitaciones, asignación de ganadores, suscripción de los contratos para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, la administración en materia técnica de asignaciones y contratos, la supervisión de los planes de extracción que maximicen la productividad del campo en el tiempo y la regulación en materia de exploración y extracción de hidrocarburos. C. A la Comisión Reguladora de Energía en materia de hidrocarburos, la regulación y el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos de petróleo, de gas petrolíficos y petroquímicos, la regulación de acceso a terceros a los ductos de transporte y el almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados y la regulación de las ventas de primera mano de dichos productos. En materia de electricidad, la regulación y el otorgamiento de permisos para la generación, así como las tarifas de porteo para transmisión y distribución. D. A la Secretaría de Ramo en materia de Hacienda, entre otras, el establecimiento de las condiciones económicas de las licitaciones y de los contratos que se refiere el presente decreto relativas a los términos fiscales que permitan a la nación obtener en el tiempo ingresos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo. La ley establecerá los actos u omisiones que den lugar a la imposición y de sanciones, el procedimiento para ello así como las atribuciones de cada dependencia u órgano para imponerlas y ejecutarlas. Lo anterior sin perjuicio de las demás facultades que a dichas autoridades les otorguen las leyes en estas materias. La ley definirá los mecanismos para garantizar la coordinación entre órganos regulares en materia de energía y la administración pública federal para que en el ámbito de sus respectivas competencias emitan sus actos y resoluciones de conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo Federal. Decimoprimero, dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico a fin de regular las modalidades de contratación para que los particulares por cuenta de la nación lleven a cabo, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión y operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica en términos de lo dispuesto en este decreto. Decimosegundo, dentro del mismo plazo previsto en el transitorio cuarto del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía se conviertan en órganos reguladores coordinados en la materia con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión. Asimismo, podrán disponer de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios en la emisión y administración de los permisos, autorizaciones, reasignaciones y contratos, así como por los servicios relacionados con el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos que correspondan conforme a sus atribuciones para financiar un presupuesto total que les permita cumplir con sus atribuciones. Para lo anterior, las leyes preverán al menos que si al finalizar el ejercicio presupuestario existiera saldo remanente de ingresos propios excedentes, la comisión respectiva instruirá su transferencia a un fideicomiso constituido por cada una de estas por la Secretaría del Ramo en materia de energía, donde una institución de la banca de desarrollo operará como fiduciario. B. Que las comisiones respectivas instruirán al fiduciario la aplicación de los recursos de estos fideicomisos a la
cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios respetando los principios a los que hace referencia el artículo 134 de esta Constitución y estando sujetos a la evaluación y el control de los entes fiscalizados del Estado. C. En el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se dará prioridad al desarrollo y mantenimiento del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, mismo que contendrá al menos la información de los estudios sísmicos, así como los núcleos de roca obtenidos de los trabajadores de exploración y extracción de hidrocarburos del país. Los fideicomisos no podrán acumular recursos superiores al equivalente de 3 veces el presupuesto anual de la comisión que se trate, tomando como referencia el presupuesto aprobado por el último ejercicio fiscal. En caso de que existan recursos adicionales, estos serán transferidos a la tesorería de la Federación. Los fideicomisos a que se hace referencia este transitorio estarán sujetos a las obligaciones en materia de transparencia conforme a la ley la materia. Asimismo, cada comisión deberá publicar un sitio eléctrico por lo menos de manera trimestral los recursos depositados en el fideicomiso respectivo, así como el uso y destino de fichos, recursos y demás información que sea de interés público. La Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer de recursos presupuestales a las comisiones con el fin de que éstas puedan llevar a cabo su cometido. El presupuesto aprobado deberá cumplir los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como de servicios generales necesarios para cumplir con sus funciones. Días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico al final de establecer que los comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía solo podrán ser removidos de su encargo por las causas graves que se establezcan al efecto, que podrán ser designados nuevamente por única ocasión para cubrir un segundo periodo, que su renovación se llevará a cabo de forma escalonada a fin de asegurar el debido ejercicio de sus atribuciones. Los actuales comisionados concluirán los periodos para los que fueron nombrados sujetándose a los dispuestos en el párrafo anterior para nombrar a las comisiones de Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía. El presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, se designará al comisionado que deberá cubrir la vacante. La designación será por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado presentes y dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si el Senado no resolviera dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisión la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. Se nombrará 2 nuevas comisiones por cada comisión de manera escalonada en los términos de los 2 párrafos anteriores. Transitorio 14. En Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo será un fideicomiso público en el que el Banco de México surgirá como fiduciario. La Secretaría del Ramo en materia de Hacienda realizará las acciones para la constitución y funcionamiento del fideicomiso público referido. Una vez que se expidan las normas a que se refiere el transitorio, cuando el presente decreto, el Fondo Mexicano del Petróleo para la realización y el desarrollo será el encargado de recibir todos los ingresos con excepción de los impuestos que corresponden al Estado mexicano derivados de la asignación y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución.
Los ingresos se administrarán y distribuirán conforme a la siguiente relación conforme se establezca la ley para 1. Realizar los pagos establecidos en dichas asignaciones y contratos. 2. Realizar las transferencias a los fondos de estabilización de los ingresos petroleros y de estabilización de los ingresos de las entidades federativas. Una vez que el fondo se estabiliza de estabilización de los ingresos petroleros o su equivalente haya alcanzado su límite máximo, los recursos asignados al fondo de asignación al ahorro de largo plazo mencionado siguientes en la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico en materia del límite máximo del fondo establecido de los ingresos petroleros y de derecho sobre hidrocarburos para el Fondo de Estabilización. 3. Realizar los trasfondos al Fondo de Extracción de Hidrocarburos, a los fondos de investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética y en materia de fiscalización petrolera. 4. Transferir a la Tesorería de la Federación los recursos necesarios para que los ingresos petroleros del gobierno federal que se destinen a cubrir el presupuesto de ingresos de la Federación cada año se mantengan en el cuarto punto de 0.7% de Productos Interno Bruto, que corresponde a la razón equivalente a la observada para los ingresos petroleros del año 2013. Para los ingresos se consideran los rubros siguientes: derecho ordinario sobre hidrocarburos, derecho sobre hidrocarburos, sobre el fondo de estabilización de derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo, derecho a una investigación científica y tecnológica en por que el saldo destinado a ahorro de largo plazo se reduzca por debajo de 3% del Producto Interno Bruto del año anterior, sujeto a lo anterior con la aprobación de las 2/3 de los miembros presentes. La Cámara de Diputados podrá modificar los límites y los posibles destinos mencionados en los incisos A, B, C y D de este numeral. Una vez que el saldo acumulado del ahorro público de largo plazo sea equivalente o superior al 10% del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate, los rendimientos financieros reales anuales asociados a los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo destinados a ahorro de largo plazo serán transferidos a la Tesorería de la Federación. Los recursos transferidos a estos destinos serán adicionales a transferencias que se realicen de acuerdo al número 4 del presente transitorio. En caso de reducción significativa en los ingresos públicos asociado a una caída en el Producto Interno Bruto, a una disminución pronunciada en el periodo del precio del petróleo o a una caída de la plataforma que corresponde del petróleo, y una vez que se haya agotado los recursos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros a su equivalente, la Cámara de Diputados podrá aprobar mediante votación de las 2/3 de sus miembros presentes la integración de recursos de ahorro público de largo plazo al presupuesto de egresos de la Federación, aun cuando el saldo de ahorro de largo plazo se produjera por debajo de 3% del Producto Interno Bruto del año anterior. La integración de estos recursos al presupuesto de egresos de la Federación se considera incluidos en el transferencia acorde al número 4 del presente transitorio. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo será sujeto a las obligaciones en materia de transferencia conforme con la ley ansiosa deberás publicar por medios electrónicos
y por lo menos asimismo deberá publicar por medios electrónicos y por lo menos de manera trimestral la información que permita dar seguimiento a los resultados financieros de las asignaciones y los contratos. A que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, así como el destino de los ingresos del Estado mexicano conforme los párrafos anteriores. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo de Constitución durante 2014 y comenzará sus operaciones en el 2015. 15. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo contará con un comité técnico integrado por 3 miembros representados del Estado y 4 miembros independientes. Los miembros representantes del Estado serán los titulares de la Secretaría de los ramos en materia de Hacienda y Energía, así como el gobernador del Banco de México. Los miembros independientes serán nombrados por el titular del Ejecutivo Federal con aprobación de las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado de la República. El titular de la Secretaría del ramo en materia de Hacienda fungirá como presidente del Comité Técnico. El Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo tendrá las siguientes atribuciones: a. Determinar la política de inversiones para los recursos de ahorro de largo plazo de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del transitorio anterior. B. Instruir a la institución fiduciaria para que realice las transferencias a la tesorería de la Federación de conformidad con lo establecido en el transitorio anterior. C. Recomendar a la Cámara de Diputados a más tardar el 28 de febrero de cada año la asignación de los montos correspondientes a los rubros generales establecidos en los indicios A, B, C y D del transitorio anterior. La Cámara de Diputados aprobará con las modificaciones que estime convenientes las asignaciones antes mencionadas. En este proceso, la Cámara de Diputados no podrá asignar recursos a proyectos o programas específicos en caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncia acerca de las recomendaciones del Comité Técnico a más tardar el 30 de abril del mismo año. Se considerará aprobado con base en la asignación aprobada por la Cámara de Diputados. El Ejecutivo Federal determinará los proyectos y programas específicos a los que se asignarán los recursos en cada rubro para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del año que se trate. En el proceso de aprobación de dicho proyecto, la Cámara de Diputados podrá reasignar los recursos destinados a los proyectos específicos dentro de cada rubro, respetando la distribución de recursos en rubros generales que ya se hayan aprobado. Lo anterior sin perjuicio de otros recursos que se establezcan en el presupuesto de egresos de la Federación para proyectos y programas de inversión. 16. Dentro de los plazos que señalan a continuación, el Poder Ejecutivo Federal deberán proveer los siguientes decretos: a más tardar dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, emitirá el decreto de creación de organismos públicos descentralizados denominado Centro Nacional del Control de Gas Natural, encargado de las operaciones del Sistema Nacional de Ductos de Transporte y Almacenamiento. En dicho decreto se establecerá la organización, funcionamiento y facultades del citado centro. El decreto proveerá lo necesario para que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o divisiones transfieran los recursos necesarios para que el Centro Nacional de Control de Gas Natural adquiera y administre la infraestructura para el transporte, producto y almacenamiento de gas natural que tengan en propiedad para dar el servicio a los usuarios correspondientes. El decreto también preverá que los Petróleos Mexicanos y sus órganos subsidiarios transfieran de forma inmediata al Centro Nacional de Control de Gas los contratos que tengan suscritos a efectos de que el centro sea quien los administre. El Centro Nacional de Control de Gas Natural dará a Petróleos Mexicanos el apoyo necesario hasta por
hasta por 12 meses posteriores a su creación y para que continúe operando la infraestructura para el transporte, producto y almacenamiento de gas natural que le brinde servicio en condiciones de continuidad y eficiencia y seguridad.